Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que en esta noche el Señor pueda alcanzar sus vidas. Amén. Y esperamos a través de la predicación de la palabra poder ser útil. Amén. Una vez más, esperar en el Señor que Él hable con respecto a las necesidades de cada corazón. Ese creo que es el mensaje de el predicador, del mensajero que lleva el mensaje de la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Amén. Y esta noche espero poder tratar este tema con respecto al profeta Elías, un profeta quizás conocido para muchos, pero siempre hay una porción que podemos rescatar para nuestras vidas. Eh, y creo que en esta noche no será la excepción. Ya quiero comenzar orando desde ya y tenemos una petición de oración por la señora Lucía. Ella tiene cáncer al colon. Hoy, desde mi trayecto del trabajo a mi casa, mientras predicaba la palabra del Señor, yo le pedía algo al Señor, porque acostumbro a subirme a los medios de comunicación, a los transportes públicos para poder predicar la palabra, y le decía: Señor, no quiero no quiero incomodar a nadie. Porque muchas veces gente de mala gana me dice: ya hágalo, pero antiguamente me decían 5 minutos nomás, y me recordaba algunas situaciones. Gente que no le agrada mucho la palabra, si es verdad, si no todos van a recibir de buena gana la palabra. Y ¿sabe qué pasó? El Señor me sorprendió, porque cuando me subo y pido permiso para poder predicar, la señora me dice inmediatamente, por favor predique, porque yo quiero escuchar. Y ella me comentaba que ella y su esposo me escuchaban predicar en esa micro, en el transporte público, y me decía: yo tengo cáncer y necesito escuchar la palabra de Dios. Y justo con respecto al mensaje que el Señor me había dado en ese momento, me refiero a hace unas horas atrás, 2 horitas atrás, yo le dije: entonces el mensaje era para usted. Me dijo: predique, porque necesito escuchar, así que yo voy a estar aquí escuchando. Así que prediqué, terminé de predicar, y bueno, me pidió que me sentara ahí junto a ella. Es la segunda vez que me toca, hermano. La otra vez fue una persona que es agnóstica, que me decía que ya no creía en Dios, y me dijo: pero siéntate aquí. Me llenó de preguntas, hermano. Gracias al Señor pude contestar, y fuimos muy bendecidos, porque fueron casi 20 minutos. Generalmente predico 7 minutos, algo así. El tiempo siempre es reducido. Eh, para la mayoría de los predicadores es reducido, porque los espacios no son nuestros. Este espacio, por ejemplo, no es mío. Eh, Entiendo que es del ministerio, de la iglesia, pero es solamente un espacio prestado. Esa micro es un espacio prestado. Pero la señora me decía: yo quiero escuchar, yo quiero escuchar. Y ahí el Señor me respondió inmediatamente de que Él era el que hacía sembrar la palabra, el que llamaba, el que ponía palabra, y Él hace la obra. No es usted, no soy yo. Nada es el que siembra, nada es el que riega. Para cerrar la idea, antes de empezar orando, veía una página que es bautista, pero es bien neutral, por decirlo de alguna manera. Da estadísticas, cosas así, y hablaba del crecimiento del cristianismo, porque habían acusaciones de que el ateísmo estaba creciendo más que el cristianismo. Entonces hicieron una especie de comparación, y para sorpresa de muchos, el cristianismo solamente ha crecido. Se cree que la iglesia donde más ha crecido el evangelio es en Irán, curiosamente, donde está siendo foco de la guerra, que hay un cese al fuego, algunos dicen momentáneos. Sabemos que proféticamente el fin de los tiempos habrán guerras superiores. Tampoco voy a caer en el error de decir: estamos en la guerra de Gog y Magog, cosa que no es así. Estamos en la guerra no podemos hacer eso, pero sí sabemos proféticamente que al fin de los tiempos habrán guerras terribles. Puede ser un cese al fuego para en un futuro no tan lejano, en un futuro traer quizá una guerra más grande. Pero también creemos que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Mire, ya se me está yendo la idea
de lo que iba a comentar, pero resumidas cuentas, en la página ese es el tema. Irán es el lugar donde más rápido está creciendo la iglesia. Anteriormente era China. Se cree que al 2050 la cantidad de cristianos va a ser muy, muy, muy grande. ¿Y sabe cuáles son los grupos evangélicos que más crecen? Bueno, los denominados evangélicos, los grupos cristianos que más crecen, no es el catolicismo, son los testigos de Jehová, que, bueno, son una secta, ni siquiera son catalogados como cristianos, pero no son los bautistas, no son los presbiterianos, no son la iglesia anglicana, no son las iglesias metodistas, no. ¿Sabe quiénes son? Los considerados evangélicos. En segundo lugar, los pentecostales, los que más crecen. Y eso lo conversábamos con una persona el día de hoy en mi trabajo, con una pastora de una iglesia bautista, que fue a comprar, y conozco a su hijo, y fue mi compañero de trabajo, y hicimos una linda amistad el poquito tiempo que trabajamos juntos. Y ella me decía, siendo bautista, me decía, es que eso pasa por el trabajo que hacen ustedes los pentecostales, me decía, por el trabajo que hacen los pentecostales, porque los pentecostales son los que van a predicar a las calles. ¿Y cuál es la crítica que se le hace a la predicación a la calle? Es que nadie escucha, pero es que eso es lo que usted cree. Pero si nadie escuchara, los pentecostales no creceríamos. Es que es el poder de Dios que hace la diferencia. Y para cerrar la idea, un comentario del pastor Elías Chávez, quien ahora va a ser blanco de críticas porque es pentecostal. Yo le decía, ¿sabe qué, pastor? No se preocupe de eso, porque todos esos que critican, casi el 100%, yo diría el 100% de los que hacen páginas de YouTube, de Facebook para criticar pentecostales, ¿sabe quiénes son? Son personas, y lo dijo un hombre, lo dijo. Nosotros, y él decía que era, si no me equivoco, bautista, decía, nosotros, los que somos bautistas, venimos de iglesias pentecostales porque los pentecostales nos predicaron, la palabra. Si los bautistas no crecen porque ellos hacen evangelismo, los bautistas, ¿saben por qué crecen? Porque confunden a los pentecostales y se los llevan y pescan dentro del bote. ¿Sabe por qué crece la iglesia presbiteriana? Porque confunden a los pentecostales y se los llevan y pescan dentro del bote. Y así sucesivamente. Porque ellos no se atreven a ir al perdido, no se atreven a pagar el precio, a orar. Solo lo único que pueden hacer es criticar otras iglesias, otras denominaciones. Por eso, hermano, su trabajo no es en vano. Invitar a un hermano, orar por un ser querido, no es en vano. No sé si puedo decir esto, hermano. A ver. Pero año 2012 que predico que el Señor me llamó a predicar en estos medios de transporte. Disculpe que sea autorreferente, hermano, pero uno tiene que contar también las cosas que ha vivido, pues yo no puedo venir aquí a predicar testimonios de otros. Claro, es lindo de repente aumentar la fe con el testimonio de otros, pero también uno tiene que contar las cosas que el Señor le ha permitido vivir. Si la palabra es real, se hace vida. Ya que vamos a hablar de Elías, y Elías vivió cosas personales, nosotros tenemos que vivir un evangelio personal. De eso se ha destacado el evangelio, sobre todo en el pentecostalismo, de un Dios real que se hace una realidad en la vida de las personas, y por eso el pentecostalismo es lo que más crece, pero nosotros nos vemos como poca cosa, como que el pentecostal ignorante, es tonto, emocionalista, y por eso lo seducen las otras denominaciones, porque el pentecostal quiere crecer. Bueno, ¿por qué no crecemos nosotros? ¿Por qué no estudia la Biblia y usted es un hombre bíblico? ¿Por qué tiene que irse un bautista? ¿Por qué? Y esa era mi crítica, se tienen que ir a un cementerio de elefantes, a estos cementerios de elefantes blancos, gigantescos, que están llenos de huesos, que están llenos de recuerdos solamente. ¿Y por qué no nutrimos nuestras propias iglesias? ¿Por qué no crecimos nosotros mismos? ¿Por qué no hacemos que ellos se queden aquí? ¿Por qué tienen que ir a mendigar conocimiento a un cementerio? ¿Por qué? Lo digo espiritualmente. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué el que quiere saber un poquito, aprender un poquito más de la palabra, ya se le critica? No, cuídelo, aliméntelo. Lo digo en modo general. Y el año 2012 al 2014 también iban
haciendo eso de predicar, predicar. Y una persona un día me dijo, ¿sabes qué? Yo te escuché predicar. Yo te he escuchado estos días predicar. Te he escuchado este tiempo. Y, y me llegó la palabra. Me dice llorando, me llegó la palabra. A veces me extendía más tiempo, me decían que predicara cortito y yo me alargaba, predicaba no 5 minutos, predicaba 10, a veces 15. Gente entregaba su vida a Cristo y veía esos testimonios. Y una de esas personas, yo sin saberlo, fue un chofer que un día me dice, yo empecé a ir a la iglesia escuchando tus mensajes. Y yo me congrego, Santiago se llama el hermano, no lo he visto otra vez. Luego fue un chofer de colectivo. Y él en ese tiempo, bueno, yo creo que una vez había predicado, o probablemente en ese tiempo nunca en la iglesia. Él quería que yo predicara en su iglesia, cosa que no sucedió. Pero a lo que me refiero es que a él le llegó tanto la palabra que él decidió entregar su vida a Cristo. No por mí, obviamente, pero por el mensaje. Entonces, hermanos, nunca es en vano servir a Cristo, nunca es en vano predicar la palabra, nunca es en vano orar por otro, porque somos los que más crecimos. En Europa, la iglesia más grande, por ejemplo, en España, son los gitanos, y los gitanos son pentecostales. Es más grande incluso que la iglesia Asamblea de Dios. Bueno, sé que los aburrí, muchos se fueron, no quieren escuchar esto, pero bueno. Quizá aumento de fe para uno o dos que escuchen. Dios bendiga a nuestra hermana Raquel Mesa, entonces, que nos saluda en esta hora de la noche, lo había dicho, si no me equivoco. Saludos a su familia. Saludos también a mi hermana Maggie Rivera. Dice, en lo personal, me agrada saber que puede predicar en los buses de valientes. Mi hermano, Dios añada más sabiduría, poder y virtud a usted. Muchas gracias, mi hermana Maggie. También siempre gracias por sus palabras. Dios también bendiga a mi hermana Yanska. Dice, bendición, hermano, para tu vida. Muchas gracias a mi hermanita. Y bueno, vamos a comenzar con la palabra. Este va a ser un mensaje sencillo, quizás. El día de mañana recuerden que tienen reuniones de Dorcas, las hermanas Dorcas. Yo quiero también aprovechar, ya que me estoy extendiendo, el mensaje va a ser bien sencillo, así que no se preocupe. De saludar a mi padre. Bueno, delante tuve la posibilidad de hablar con él. Y bueno, íbamos a estar celebrándole también su cumpleaños. Hoy día es oficialmente el cumpleaños, lo vamos a celebrar después. Pero un cariñoso saludo a mi padre, Juan Soto. Amén, que el día de hoy está de cumpleaños. Así que, bueno, él sabe, lo amo mucho. Y un besito para él. Y nos estamos viendo con la ayuda del Señor para celebrar como se merece. Ahí yo contaba el testimonio que el Señor lo había librado del cáncer, las cosas lindas que el Señor hace. Y bueno, son cosas que vale la pena. Hoy día, mire, hermanos, todo el día compartiendo testimonio. Hablé con esa señora que tenía cáncer, que vamos a estar orando por ella. ¿Cómo se llama? Se llama Lucía, para que usted me ayude a orar. Un hermano también que se llama Carlos, que de niño que lo conozco. Su madre estaba encargada de un local al cual íbamos con mi hermana Jenska, con mi papá. Mi papá estaba encargado de ese local, el local de los kilos. Un pequeño local, humilde. Me contaba el testimonio de su hijo de 7 años, hermano, de 7 años. Mire, podría haberlo contado en medio del mensaje, pero lo contamos antes. Me decía, una camioneta atropelló a mi hijo, lo lanzó lejos, me dijo. Le impactó el cráneo, le fracturó el cráneo. 7 años. Lo llevamos al hospital en la ambulancia y me dice, los doctores hacen una reunión y en la reunión los doctores dicen, su hijo tiene 3 días de vida. 3 días de vida. Su hijo va a morir. Y el hermano se le quedó mirando y le dijo, mire, lo que usted me dice es con respecto a sus estudios, con respecto a lo que usted sabe, con respecto a lo que usted ha estudiado. Pero el Cristo que yo sirvo es más grande que usted. Dice que el doctor le dio una rabia porque no entendía el fanatismo probablemente, no sé cómo lo interpretó el doctor, pero se enojó con él. Y dijo, no importa. Y dice que su hijo en la UCI y él empezó a orar en la puerta, se arrodillaba y oraba por su hijo. Empezó a orar ese día, al día siguiente, al día 2, al día 3, dice.
Dice que llega el tercer día y a su hijo lo sacan de la UCI y se lo llevan a una sala de recuperación. Dice que siguió orando al Señor. Pasaron 10 días y a los 10 días su hijo estaba de alta en su casa. Esos 3 días que dijo el doctor, que dijeron los médicos, la junta médica, que su hijo iba a morir, esos 3 días el Señor lo sacó de la UCI y a los 10 días estaba en su casa sano. Ese es el Dios que predicaba. Yo mientras le comentaba el testimonio de nuestro pastor Claudio, cómo el Señor operó a nuestro pastor Claudio, él quizás no se acuerda, pero yo lo voy a contar hoy día. Quizás la hermana Miriam no se acuerda tampoco, quizás la hermana Estefanía no se acuerda. Y yo me acuerdo. Y yo no estaba ahí, pero yo me acuerdo que me marcó ese testimonio. Y se lo cuento nomás, porque es real. Sí. Mi pastor tiene la evidencia aquí en su garganta de lo que le pasó. Luego de estar 86 días hospitalizado, a nuestro pastor Claudio lo tenían que operar, porque recuerde que le habían hecho una traqueotomía, que es introducir un tubo, hacerle un agujero en la garganta para ponerle un tubo para poder respirar mejor. Cuando le sacaron la traqueotomía tenían que operarlo y sellarle ahí. Habían 3 doctores que tenían que operarlo. Imagínense que la noche anterior le dijeran en la noche, primera noche que él pudo dormir, recuerdo exactamente el testimonio, Dios es testigo y sé que es real, creo que mi Dios es real y sigue siendo el mismo. Y le dijeron, mañana en la mañana te operamos. Él primera noche que puede dormir porque todas las noches no había tenido pesadillas, demonios y cuánta cosa. Primera noche que puede dormir tranquilo. En la mañana despierta y 3 doctores lo tenían que operar, 3 doctores. Y llega el médico de cabecera a revisarlo y le dice el doctor, a nuestro pastor Claudio, le dice, Claudito, ¿cómo estáis? Y se encuentra con la sorpresa que mi pastor tiene aquí una gasa puesta donde tenían que operarlo, tenía una gasa y un papel. Y le dice, oye Claudio, ¿quién te operó? Y mi pastor recién despertando le dice, no sé, nadie me ha operado, pero no, pues si te operaron, pues mira, si ahí está. Y estaba la gasa, estaba un papel ahí, y él va a revisar el epicrisis, no sé cómo se llama, que tienen que dejar registrado en el computador en el hospital todos los procedimientos, van a revisar que quién había operado al pastor Claudio. Y no encontraban nada, porque cada procedimiento quirúrgico, cada procedimiento médico tiene que quedar registrado por si hay alguna negligencia, tiene que quedar registrado. Nadie. Llama a uno de los doctores que iba a operar a nuestro pastor, y dice, oye, ¿tú operaste al Claudio? Le dice, no, yo justo tenía un día libre y me lo tomé, así que no, yo no he ido para allá. Llama al otro doctor, oye, ¿tú operaste al Claudio? No, le dijo, se me presentó un problema y no pude. Llama al tercer doctor, no, entonces este fue. Y lo llama, oye, ¿tú operaste al Claudio? Le dice, no. Iba camino al hospital. Iba llegando y que no se me revienta un neumático, pinché y aquí lo estoy arreglando recién, todavía no puedo llegar al hospital. Todavía están buscando quién operó al pastor Claudio. El Señor lo hizo, por hermano. Entonces, hermano, servimos un Dios de milagro. Y quiero orar al Señor para comenzar esta predicación con respecto al profeta Elías, solamente el comienzo del ministerio de Elías. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia. Sé que quizás mis palabras para muchos no tendrán peso, no tendrán sentido, quizás no es lo que quieren escuchar, Dios mío, pero yo quiero hablar lo que tú quieras, Señor. No lo que la gente diga, no lo que yo quiera, sino lo que tú, Señor. Ese será el mejor mensaje, el que tú quieras dar. Padre amado, ruego la unción de tu Espíritu Santo. No estoy aquí para ser conocido, no estoy aquí para ser famoso, no estoy aquí, Dios mío, para que me reconozcan a mí, sino para que te conozcan a ti, para que conozcan que el Dios que servimos es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y así como Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios, el propósito de Elías era ser conocido a Jehová. Que ese sea nuestro propósito, hacerte conocido a ti. Que el nombre de Jesús sea viral, no nosotros, Señor. Que tú recibas toda la alabanza, la gloria, la honra, el honor, el poder.
capacítanos, edifícanos con tu palabra. Trae, Señor, medicina a aquel necesitado, aquella familia, aquella persona, Señor, que quizás son los seres amados, los que más aman, Dios mío, a veces que están pasando la lucha, la dificultad. Son los más cercanos, los que más duele, Dios mío, verlos sufrir, verlos pasar la prueba, verlos apartados de ti, verlos en una enfermedad, en una crisis, quizás matrimonial, familiar. Tú lo sabes, Señor. Yo te pido que alcances esas familias, esas vidas, esos hogares, esos matrimonios, esos ministerios también, porque tus siervos también sufren, tus siervos también lloran, tus siervos también, Dios mío, les duelen la escasez, las desilusiones, las tristezas. Pero en esta hora sepan que no están solos, que hay un Dios en los cielos fiel, real y verdadero. Que aunque seamos infieles, tú permaneces fiel porque no te puedes negar a ti mismo. Te rogamos en esta noche, Señor, por Lucía, Señor, que me permitió predicar en su medio de transporte, en su medio de trabajo, Señor, junto a su esposo. Han sido muy amables, me han permitido llevar la palabra en aquel lugar, Señor. Yo te pido una bendición sobre ellos. Oh, Masai, Carraba, Sila, Mai, Carraya, Sila, Mandaraba, y sí, Cayanda. Señor, así como algún día Pedro te prestó la barca para predicar en su medio de trabajo y no había pescado nada, Señor. Estaban lavando las redes, pero tú le pediste aquella barca prestada. Y luego de predicar la palabra te encargaste de su necesidad. Le pediste que bogara mar adentro, que remara mar adentro. Y le permitiste tener una gran pesca, Señor, que las redes se rompían. Él pidió que te alejaras de él porque se sentía un hombre pecador. Pero tú lo llamaste a ser un pescador de hombres. Yo te pido sí también por esos hombres, mujeres que me han permitido predicar en sus lugares de trabajo. Respóndele, Señor, su necesidad. Responde, Dios mío, mira ese cáncer de colon que también se ha llevado a su padre, un hombre que te sirvió, un hombre que fue fiel a ti, Señor amado. Que la ciencia médica le daba 6 años, me decía su hija que tú le habías permitido 9 años más de vida. Y cerca del año 2019 él partió ante tu presencia. Te pido también por su madre, Dios mío. Si no me equivoco, se llama Eliana Soto, quien tuvo un accidente, se golpeó su cráneo a los 90 años de edad. Le dieron 6 días de vida en el mes de febrero y todavía ella está en la casa de otra hija, Señor, en cuidados. Te pido que tú le alcances, te pido que tú le fortalezcas, te pido que tu presencia inunde sus vidas, sus corazones. Oh Señor, porque yo no conozco más allá, pero gracias te doy también por permitirme, Señor, entender que tú eres el que hace todas las cosas, Señor, que solamente tenemos que obedecer, porque lo dice 1 Corintios 15:58, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así también te pido por mis hermanos, mis hermanas, los pastores, nuestras pastoras, Dios mío, no solamente de acá de Rancagua, Señor, una bendición especial por ellos, nuestro pastor Claudio, que hoy compartiendo su testimonio nos gozábamos, éramos bendecidos. Otros jóvenes escuchaban el testimonio, Señor, y sé que no fueron indiferentes. Sé que provocó algo en sus corazones. Podíamos sentir tu presencia, Señor. Yo te pido que este mensaje llegue al corazón necesitado, porque un corazón contrito y humillado jamás despreciarás tú. Quita toda altivez, toda altilocuencia, toda soberbia, Señor. Porque tú resistes al soberbio, pero das gracias al humilde. En el nombre poderoso de Jesús, tu bendición sobre tu nación Israel también, sobre la iglesia perseguida, Señor, no solamente en Irán, no solamente en el Medio Oriente, también en África, en el Centro y Sudamérica, Norteamérica, Dios mío, en México, en diferentes lugares. Tu bendición sobre tus hijos, la bendición, Señor, sobre cada hogar, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 17.
Primera de Reyes capítulo 17, verso 1 en adelante. Y dice así la bendita palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, recordemos que Acab era el rey de Israel: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que significa cortar, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Palabra del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra Muñoz Rojas. Qué grande es el poder de Dios. Amén. Así es. Dios bendiga a nuestra hermana Pilar Leiva. Dios lo bendiga, hermano Jacob. Gracias, mi hermana Pilar. Y nuestro hermano Ramón Quintana dice: buenas noches, mi hermano Jacob. Bendiciones. Muchas bendiciones, mi hermano Ramón, junto a su familia. Amén. Elías Tisbita, entonces. Elías Tisbita, cuya localidad está en Galaad. Específicamente hay especulaciones, se cree que está en el actual Transjordania, al otro lado del río Jordán. Probablemente dicen algunos también que puede probablemente haber sido un sacerdote de la tribu de Leví por su labor de ofrecer un holocausto ante los profetas de Baal. Quizás la historia más conocida del capítulo 18, cuando él tiene que enfrentar a los falsos profetas de Baal, los cuales habían llegado a Israel por este matrimonio en yugo desigual del rey Acab con la hija de Etbaal, el rey de Sidón, llamada Jezabel, cuyo nombre significa casta para Baal, una mujer dedicada a Baal desde su juventud. El culto a Baal no solamente indicaba la hechicería, sino también la prostitución. La hechicería, la prostitución, homosexualismo, estaban todos ligados de la mano. En el Nuevo Testamento, la palabra del Señor, y en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, va a separar cada pecado, cada iniquidad, cada abominación como pecados que merecerían incluso la muerte. Y la muerte más grande es estar separado de Dios. Y en Romanos 1:18, el apóstol Pablo, criticando a la iglesia de Roma, o más bien dicho, a la localidad romana, habla de estos pecados contra naturaleza, como lo podemos ver en Judas 1:7. Muchos actuales teólogos que han torcido la palabra del Señor para su propia perdición, como dice el apóstol Pedro, algunas cartas del apóstol Pablo, algunas de ellas son difíciles de entender, y cuyas palabras algunos indoctos tuercen para su propia perdición. Así también hoy en día tuercen las palabras de Pablo. Yo seguía un profesor de griego que primero enseñaba griego moderno, actualmente griego bíblico. Y él da a entender como que el pecado de la homosexualidad no es literalmente condenado, porque la homosexualidad como la conocemos hoy en día, en la antigüedad no existía esa categoría, porque actualmente dice él que el homosexualismo es una orientación sexual, y en la antigüedad solo se condenaba la acción o el acto homosexual. Pero Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante claramente condena no solo a los que lo practican, sino también los que se complacen. Aquellos que se encienden en sus lascivias, que son las pasiones homosexuales. No solamente el acto, sino el deseo de fornicar, de adulterar, de cometer cualquier acto contra naturaleza, cualquier acto inmoral.
sea o no sea acompañado de hechicería, sea o no sea en orgías. Hermano, qué fuerte lo que dice, fuerte, pero más fuerte será estar frente al Dios eterno y que algún día le digan: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Fueron mis palabras antes de despedirme de aquel canal que no tengo ningún interés en ser partícipe de las aberraciones y pecados que la teología liberal está siendo partícipe. Así más o menos estaban siendo partícipes de sus pecados Acab y Jezabel, trayendo el culto a Baal, al Dios de la, podríamos decir, de la prosperidad. Es como el Dios de hoy en día de este evangelio moderno. Siembra y se te dará mucho más. Siembra dinero y cosecharás mucho más dinero. El Dios de la codicia, el Dios Mamón, criticado por Jesús, diciendo que nadie puede amar a dos señores, porque uno amará, a otro aborrecerá. Es bajo en ese contexto que Israel se había vuelto a Baal, al Dios de la lluvia, al Dios de la prosperidad, al Dios que hacía llover, al Dios que traía abundancia, al Dios que traía unas cosechas abundantes, las cuales también el pueblo de Israel podría vender, podría sobrevivir y podría aumentar sus riquezas, aumentar sus graneros. Pero ellos no estaban poniendo atención a aquella voz que algún día les diría, como dijo Jesús en una de sus parábolas: necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿para quién será? Porque no importa si usted tiene mucho o tiene poco, esa no es la verdadera riqueza. La riqueza es ser lleno del poder de Dios. La verdadera riqueza es tener a Jesucristo. La verdadera riqueza es ser coherederos con Cristo, ser llamados hijos de Dios. Elías aparece de la nada. No hay anuncio antes de la venida de Elías. Viene de esta pequeña ciudad nombrada solamente en esta ocasión. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Elías Tisbita, de Galaad. Este hombre, como lo hemos dicho al principio, probablemente de una familia sacerdotal, se enfrenta cara a cara con el rey Acab. Porque tarde o temprano alguien tiene que decir las cosas, pero personalmente. El cagüín y el rumor, como decimos aquí en Chile. Él literalmente fue a enfrentar cara a cara al rey Acab, el cual posteriormente consideraría a Elías como su enemigo. Acusaría a Elías de las catástrofes y las desgracias de Israel. Pero claramente Elías le daría a entender que la causa de los males de Israel era la mala administración de él mismo, del pueblo que Dios le había puesto, podríamos decir, a pastorear, porque en el Antiguo Testamento se le llamaba pastores a los reyes. Es por eso que David en el Salmo 23 vaya a decir o llamar a Jehová su pastor. Jehová es mi rey. Yo, aun siendo el rey de Israel, yo tengo un rey que me dirige. Acab lamentablemente hacía lo que él quería. Cedió ante la tentación de una mujer. Y claramente el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versos 11 más o menos en adelante, 14 hasta el 17, 18, alentaba a que cuando se eligiera un rey, no amontonara muchas riquezas, no tuviera muchos caballos, no tuviera muchas mujeres, para que no desviaran su corazón de Jehová y que mantuvieran una copia de la palabra de Dios todos los días de su vida, del original, que los levitas le dieran una copia para que no se apartaran de la palabra de Dios. Claramente este rey no hizo caso a ninguna de esas advertencias. El reino ya estaba dividido en dos. Recordemos que Israel era solo una gran nación, pero con la descendencia del rey Salomón, con el hijo llamado Roboam, el reino fue dividido en dos. Dos tribus al sur, Judá y Benjamín, y 10 tribus al norte, las 10 tribus conocido como Israel, el reino de Israel. En ese reino estaba reinando Acab. La primera palabra que dice Elías es: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. La palabra presencia, en cuya presencia estoy, literalmente significa estar de pie, estar ante alguien,
estar en comunión con Él. Elías, su carta de presentación no era un título teológico, no era una carta de recomendación humana, era la presencia del Dios en el cual se movía Elías. Era la mayor carta de presentación. Lamentablemente muchos predicadores, hoy su carta de presentación es un título, es una medalla, es un reconocimiento humano, que no es malo tener un reconocimiento ante la congregación. Pablo exhortaba a Timoteo que se escogieran hombres que tuvieran un buen testimonio en la iglesia. Es bueno, pero el testimonio más lindo, el respaldo más lindo es que el Dios del cielo respalde la obra, la vida y el ministerio de aquella persona que va a hablar. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es claro en decirle, vive Jehová Dios de Israel, para hacer la diferencia que el Dios el cual servía a Elías, cuyo nombre, lo reitero, significa Jehová es Dios, es el Dios de Israel, para dejarle bien marcado al rey Acab, que se decía ser rey de Israel, que el Dios de Israel no era Baal. Así le decimos hoy a Israel y a la iglesia, el Dios de Israel no es Baal, el Dios de Israel no es el Dios Alá de los musulmanes, el Dios de Israel no es el Dios de la cábala, del Dios de la hechicería, de la adivinación y de los astros. El Dios de Israel es Jehová, Dios de los ejércitos. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, al cual servimos, al cual nos dio salvación, perdón y vida eterna. Tiene que ser muy claro el Dios al cual nosotros servimos. No tiene que haber duda. Acab había perdido el norte, había perdido la dirección, había perdido la palabra, porque cuando no hay palabra se pierde la dirección. Por eso es peligroso la gente que solamente busca la espiritualidad y no busca la dirección del Dios que da su espíritu, porque solamente hay un espíritu de Dios. Pero ¿cómo? Dicen algunos. Si Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios, sí, pero dando a entender que están en las 7 iglesias, dando a entender que el espíritu de Dios está en todo lugar. Habla de la totalidad, de la plenitud, de su omnipresencia. No habla de que está dividido en 7. Da 7 características, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículo 1, que va a estar esas 7 características en el Señor Jesucristo. Pero no quiere decir que sean 7 espíritus. El Espíritu Santo tiene que dar la característica del predicador que lleva el mensaje. Tiene que ser claro al Dios al cual sirve. Acab se había desviado. La lujuria probablemente. Seguir a Jezabel, seguir el dinero, seguir la prosperidad, seguir al Dios de la lluvia. Pero el Dios de Israel controlaba el cielo, la tierra, la lluvia, las constelaciones, el universo entero. Es más, ayer lo decíamos, Colosenses 1:16 dice que en Él todas las cosas subsisten, hablando de Jesús. Y Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, por su palabra, por su orden. Esa palabra que dice el Salmo 33, verso 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Y el verso 9 dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y Juan 1:1 nos dice que ese verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios todas las cosas, dice en el verso 3, fueron hechas, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. Este Dios en cuya presencia estaba Elías dio una orden. Dice que no habría lluvia. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así como Acab creía que el Dios de la lluvia era Baal, Baal cuyo nombre significa literalmente Señor, y era uno de los títulos que así también se le llamaba a Dios, al Dios de Israel, Baal. ¿Por qué? Porque significa Señor. Baal significa literalmente Señor. Pero estos hombres
Tomaron figuras de estatuas y le llamaron Señor a esas estatuas. Pablo dice que detrás de esas estatuas, esas figuras, habitan los demonios. Ahora el Dios de Israel no era Jehová, Dios de los ejércitos, el creador del cielo y la tierra, sino que eran estas estatuas que adoraban estos pueblos cananeos, estos pueblos fenicios, estos pueblos paganos que se fueron a habitar por medio de Jezabel a la tierra de Israel y ahora estaban gobernando el país. Pero el Dios de Israel, que era más grande que Baal, si Baal era el Dios de la lluvia, Dios le iba a probar que Baal no hacía llover, sino que era la orden de Dios que iba a cerrar el cielo, así como lo van a hacer los dos testigos que por la orden de los profetas de Dios no lloverá, el cielo será cerrado. La palabra de Jehová que estaba en la boca de Elías haría que el cielo estuviera cerrado. El verso 2 dice que vuelve la palabra del Señor, viene palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que significa cortar, que está frente al Jordán, que significa descender. Llega el momento en que usted va a tener que cortar con parte de su vida y va a tener que descender, porque Jordán significa descender. Jesús se humilló y fue al río Jordán para ser bautizado, aunque nunca había pecado, señal de arrepentimiento, señal de que servían al Dios de Israel. Elías también tuvo que descender, humillarse e ir al río Jordán y beber de un arroyo llamado el arroyo Kerit. Van a venir momentos de crisis, pero lo importante en el momento de crisis es saber obedecer a Dios. Beberás del arroyo, no va a llover, pero beberás del arroyo. Curiosamente, la palabra arroyo aquí indica estos arroyos que se forman en el invierno. Era el agua que había caído anteriormente, que se acumularía y que correría por el río Jordán y fluiría por el arroyo de Kerit. Y esa agua sustentaría la vida del profeta. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 7:37, el último gran día de la fiesta, se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, el que confía en mí, como tenía que estar confiando Elías humilde en la presencia de Jehová, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí conforme a mi palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. El mundo iba a estar en una sequía, Israel iba a estar en una sequía, la zona iba a estar en una sequía, pero Elías, el varón de Dios, iba a estar bebiendo. Porque el mundo puede estar patas para arriba o caerse a pedazos, pero si Dios está con usted, Él siempre hará la diferencia. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios ordenaba a sus siervos, Dios ordenó a Moisés, Dios ordenaba a los profetas, Dios ordenaba leyes, Dios ordenaba instrucciones. Ahora Dios ordena animales para que le obedezcan. Y esos animales que en Levíticos 11 iban a ser considerados impuros, iban a ser utilizados por Dios. El propósito de los cuervos era que le dieran allí de comer, verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, o sea, fue obediente. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. A veces usted se va a encontrar así de solo. A veces va a perder la compañía. El rey de Israel, que debería estar pidiendo ayuda de Dios, palabra de Jehová por boca del profeta, este hombre estaba en contra del profeta de Dios. Quienes deberían estar apoyando al profeta Elías no lo estaban apoyando. El sacerdocio, recordemos que estaba en la tierra de Judá, cuando el reino se había dividido en dos, el reino del norte, el cual es Israel. Jeroboam se hizo cargo del reinado tras una profecía. Pero este hombre no aprovechó la oportunidad que Dios le había dado de gobernar, sino que se hizo unos becerros de oro. Lamentablemente puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y así lamentablemente está hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias
que en general en el mundo entero están poniendo hombres que no son de Dios. Leví significa unido, significa que el hombre de Dios consagrado, llamado, como predicaba nuestro pastor Juan Pablo Iturra. No sé si tendrá la oportunidad de escuchar, pero le mandaba un saludo delante. Nadie toma esta honra sino expuesta por Dios. Esa honra que el libro de Hebreos da, por ejemplo, a Aarón, que fue puesto por Dios, el hermano de Moisés. Lamentablemente Israel había sacado, no había puesto más sacerdotes de la tribu de Leví porque estaban en el templo, estaban en Judá, y ellos inventaron sacerdotes a su manera. No tenía sacerdotes de su lado, no tenía profetas de su lado. Todo lo que él veía era el arroyo y estos cuervos que le llevaban comida en la mañana y en la tarde. Pero nunca le faltó la comida y nunca le faltó la bebida. A veces Dios va a enviar cuervos a ayudarle. A veces Dios va a enviar gente que usted no conoce. A veces usted va a decir, pero ¿cómo esta persona me está ayudando? Esta persona que ni siquiera teme a Dios, sí. Dios permitió que un rey pagano llamado Ciro, el cual Dios llamó en Isaías 45 y 44, mi siervo, mi pastor, diera la orden de reconstruir el templo. A veces Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. Pero a los que aman a Dios, se cumple lo que dice Pablo, Romanos 8:26, a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas ayudan, que significa trabajan para su bien. La palabra ahí es sinergia, sinergis, que es la misma palabra que utilizaba Pablo para hablar de sus colaboradores o colaboradoras en el Evangelio. Es como que alguien esté trabajando con usted para que le vaya bien. Todas las situaciones, adversas o no, favorables o no, parecen que son de bendición o no, si usted ama a Dios, todas le ayudarán para bien. Los cuernos trabajaron para Elías, para traerle comida, carne y pan, tipo de la palabra, tipo del cuerpo de Cristo. Si a veces hasta un mundano te va a hablar de Dios, porque Jesús dijo, si estos se callan, aún las piedras clamarían. Pero bebía del arroyo, había agua en el sentido espiritual, pero en el verso 7, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Va a llegar el momento en que quizás la puerta que estaba abierta se va a cerrar. Así va a pasar en su vida y en mi vida. La ayuda que estaba llegando no va a llegar más. El alimento que estaba recibiendo no lo va a recibir más. Pero tranquilo, si Dios está con usted, si usted obedece al Señor, Él nunca le va a dejar. Porque así como Dios preparó cuervos, ordenó cuervos, animales inmundos para alimentar al profeta, ahora Dios no va a mandar cuervos, ahora Dios va a mandar a una viuda de una tierra pagana. Exactamente de Sidón, de la tierra donde venía la bruja Jezabel, la esposa de Acab, la reina de Israel, que había traído la prostitución y la idolatría, el paganismo a la tierra del Señor. Dios los va a mandar a esa propia tierra a usar a una mujer viuda que tendría temor de Dios. Dios le daría una orden a una viuda, a una pobre mujer desamparada que solo esperaba la muerte. Dice Primera de Reyes capítulo 17 verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora, vive allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Qué contradictorio, qué contradictoria orden de Dios. Una mujer viuda que es sinónimo de pobreza, es sinónimo de escasez. En el Antiguo Testamento, si en el Nuevo significa una mujer que le hace falta marido, en el Antiguo Testamento una mujer viuda es una mujer desamparada. ¿Cómo una mujer desamparada va a poder ayudar a alguien? ¿Cómo una mujer que no tiene prácticamente nada va a poder sustentar a alguien? Pero así es Dios. Dios usa al que no es para avergonzar al que es.
Una mujer viuda que te sustente. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda estaba allí, recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Un vaso es un instrumento. Esta mujer serviría de instrumento en su pobreza, recogiendo leña. Quizás Elías ni siquiera sabía lo que estaba viviendo esta mujer, solo creyó a la palabra de Dios. Quizás usted en su escasez, en su dificultad, Dios le va a dar una orden y usted va a ver su necesidad. Pero usted solamente obedezca porque mire lo que hace Dios. Con esto voy terminando. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. El agua era señal de bienvenida en la antigüedad. Según el hermano Fred White, del año 1800 y algo, que escribe este libro de uso y costumbre en las tierras bíblicas, dar un vaso de agua era señal de bienvenida. Jesús dijo, si solo un vaso de agua fría dan a uno de estos pequeñitos por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirán, quizás recordando la promesa de Elías. Verso 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió. Ella va a confesar su condición. Quizá así como está su corazón sirviendo a Dios, así como está. A veces el Señor le pide, sírveme. Y usted ve su condición. Así esta mujer vio su condición cuando le pidieron un bocado de pan. Ella responde en el verso 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella reconoció que Jehová era el Dios de Elías, porque eso significa su nombre, Elías, Jehová es Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino solamente un puñado o un caf, que era la medida para decir una cucharada o un puñado. Es solo una cucharada, es solo un puñado de harina que tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija de greda, comparado según Pablo en 2 de Corintios, al vaso de barro que somos nosotros. Un poco de aceite, ¿sabe? Shemech, creo que es la palabra para aceite. ¿Sabe qué significa aceite? Aceite significa riqueza. Y el aceite va a ser tipo del Espíritu Santo. Le digo algo, puede que usted sea como esta viuda, diga no tener nada, solo un puñado de harina, solo un poco que cabe en la mano. Y un poco de aceite en esa vasija, en su cuerpo, tipo del Espíritu Santo, pero ese aceite, ese Shemech, es riqueza. Tú que te dices ser rico y que de ninguna cosa tienes necesidad, de ese Apocalipsis 3:20. Yo te digo que eres un pobre, ciego, desventurado y que estás desnudo, por lo cual te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, compra riqueza. ¿Qué riqueza? El Espíritu Santo, aceite que les faltaban a las vírgenes insensatas, porque la riqueza más grande es tener algo de Dios. Pero ¿cómo si vivía en una tierra extranjera? Pero Dios había tratado con el corazón de esta viuda. Puede que usted no tenga nada, pero si tiene algo de la presencia de Dios, usted tiene tesoro, usted tiene una riqueza en su interior, usted tiene algo para dar todavía. Hay presencia de Dios en su vida. Mientras hay presencia de Dios, hay esperanza para que Dios haga algo. Hay algo que ofrecer todavía. No te canses, no te calles. Sigue orando, sigue predicando, sigue clamando, sigue entregando lo que tienes, porque eso poco que tienes Dios lo multiplica y será una bendición para alguien. Tú no sabes si está hospedando ángeles, tú no sabes si está hospedando un siervo de Dios, tú no sabes. Sé fiel, obedece a Dios. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía los dos leños. Esa palabra leños es etz, que es literalmente madero.
Curiosamente, el material que se haría la cruz del Calvario. Solo te queda un poco de aceite. Solo te queda un poco de presencia de Dios. Solo te queda un poco del mensaje de la harina de Cristo, del pan del cielo que descendió para ser triturado y molido por nuestros pecados para poder comer. Pero si solo te quedan 2 leños tipo de la cruz, ve corriendo a la cruz de Cristo. Oh, Sakai Ali, Barrabaiso, Calabai, Silabai, Curra, que Ali. Porque como el Señor me recordaba un mensaje de Jimmy Swaggart que está hospitalizado aún, la única respuesta está en la cruz. Toda respuesta que tú necesitas está en la cruz de Cristo. Mi prima Andrea Méndez, mi hermana Variña piden oración por su hija Valeria y por mi tío Tano. 7 días hospitalizado en el Hospital San Borja. La respuesta está en la cruz de Cristo. La respuesta está en la cruz de Cristo. La respuesta está en el sacrificio de la cruz. Todo pecado, toda enfermedad, aún la muerte fue vencida. Jesús pronunció en Juan 19:30 sus últimas palabras: consumado es, está todo hecho. Si te queda un poco de aceite, te queda un poco de fe, te queda el mensaje de la cruz, todavía tienes algo que ofrecer. Viuda puede sustentar a un profeta. El pobre puede sustentar con su escasez a otro. Porque lo que tú tienes, si es de Dios, es riqueza en gloria. Solo recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Quizás usted espera morir. Quizás mi hermana Variña espera la muerte. Quizás mi prima espera la muerte. Pero mientras hay vida hay esperanza para usted. Mientras hay vida hay esperanza para Valeria. Hay esperanza para mi tío. Hay esperanza para usted. Hay esperanza para su ser querido. Solo esperaba prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Quizás es el último mensaje que usted esperaba escuchar. Voy a comer este mensaje y me voy a dejar morir espiritualmente. Quizás, como dice un hombre famoso que está pasando por la drogadicción, Fernando Solabarrieta, estuve a punto de morir. Aunque no buscaba la muerte, tampoco quiero vivir, decía él. Quizás solo quería dejarse morir, pero Elías le dijo, y ahí viene la bendita respuesta de Dios: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Busca el reino de Dios primero, busca el reino de Dios y su justicia primero, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Haz de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, una tortilla de rescoldo como le llaman aquí en Chile en el sur, y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. No le pidió todo, le pidió una porción pequeña, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Escúchelo y créelo, porque esto se recibe por fe. Oh, Saki Rabai Sokurra Mandare Sia. Porque Jehová Dios de Israel, verso 14, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero ¿sabe qué terminó diciendo? Aunque fue el milagro, el niño no murió. Pasaron unos días, el niño enfermó y murió. La mujer le dijo: ¿por qué has venido a recordarme mis iniquidades? ¿Por qué has venido a mostrarme mi pecado y a darle muerte a mi hijo? Mi hijo ha muerto. Y dice que Elías lo pidió, lo llevó al segundo piso, lo llevó al aposento alto y se puso a orar con Dios. Señor, el hijo de esta viuda que me ha sustentado, has afligido, le has dado muerte. Y pidió a Dios: Jehová, haz volver el alma de este niño. Empezó a orar a Dios, y eso es lo que vamos a hacer.
Él se lo puso en su regazo, lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre la cama y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, así como él puede oír su voz. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cierre sus ojitos, Padre amado. Te pedimos, Señor, por aquellos que están escuchando. Mira a mi hermana Variña, Señor. Mira a mi prima Andrea, piden por sus seres queridos, por Valentina y por mi tío Tano. Yo te ruego que tú les alcances conforme esta palabra que hemos leído, que tú has puesto en mi boca hoy, Señor, que yo no quería predicar. Haz misericordia como hiciste con aquella viuda. Que puedan buscar el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas se añaden. Sí, Señor, la vida está en tus manos. Tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Rogamos tu sanidad. Rogamos una porción de tu espíritu sobre nuestra vida. Llénanos, Señor. Que ese aceite y esa harina no mengüe, tipo de tu palabra y tu presencia. Y que siempre esos leños, recordándonos a la cruz del Calvario, estén ahí para hacer arder y cocer nuestro alimento, esa comida y bebida espiritual. En el nombre de Jesús, sanidad sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor. También sobre nuestra hermana Estefanía y tu siervo Jimmy Swagger. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. La bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Dios del cielo les bendiga. Y espero que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas.